Buenos días, es un honor a todos presentarles este trabajo. La verdad es que es un tema muy importante que yo considero que está redefiniendo hoy en día nuestra práctica clínica, porque si bien es cierto, como lo vimos en las ponencias del día de ayer, la finerenona está teniendo gran relevancia en la fracción de eyección disminuida, levemente disminuida o preservada. Como los antecedentes, hay que recordar que la enfermedad renal crónica junto con la insuficiencia cardíaca van a tener un punto primario que son los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. En este diagrama de Ishikawa que les presentamos podemos observar que finalmente estas comorbilidades asociadas nos van a llevar a un estado proinflamatorio con aumento de las citocinas inflamatorias, aumento de los radicales libres, que finalmente nos van a llevar a un estado de disfunción endotelial. Ahora bien, es importante recordar que todo este daño endotelial nos va a llevar a un estado profibrótico que va a tener alteraciones a nivel del miocardio, como la hipertrofia y una consiguiente disfunción ventricular. Posterior a esto vamos a tener las alteraciones hemodinámicas, como una disminución del gasto cardíaco, el cual nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, dando así un impacto en el riñón y la progresión de la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca. Bueno, los objetivos de este trabajo es, primero, el objetivo primario, evaluar el impacto clínico, fisiopatológico y cardiorrenal de la finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca, como ya lo habíamos mencionado, con una FEBI mayor o igual al 40%. Los objetivos secundarios que tenemos son analizar los efectos de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, evaluar la mortalidad asociada a esta patología y describir el perfil de seguridad de este nuevo fármaco. ¿Cómo diseñamos este estudio? Realizamos una revisión sistemática de fuentes médicas. Principalmente nos basamos en PubMed y en los estudios publicados en los últimos 5 años. Incluimos ensayos clínicos en fase 3 y los análisis integrados contra placebo. Ahora, como antecedentes ya les había mencionado el uso de la finerenona. Primero llega el estudio Fígaro, el cual nos va a analizar el impacto de la finerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca. Posterior a él llega el estudio Fidelio, el cual nos va a analizar la finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica. Llega Fidelity, los conjunta y da resultados que este fármaco finerenona tiene una mejoría en el eje cardiorrenal. FINARTS, el estudio que habían mencionado en las ponencias del día de ayer, es el ensayo clínico que nos va a demostrar la finerenona contra placebo en los pacientes ya propiamente con insuficiencia cardíaca con una FEBI mayor o igual al 40%. Aquí podemos observar en los resultados de este estudio que la finerenona contra placebo tuvo una disminución del 16% del riesgo relativo de un desenlace primario compuesto, es decir, de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Como podemos ver en esta gráfica, el placebo tuvo un riesgo de 1.283 hospitalizaciones derivadas a una complicación de insuficiencia cardíaca respecto a finerenona con un riesgo de 1.083 complicaciones. Por el otro lado, también observamos un beneficio cardiovascular en estos pacientes, porque primero disminuimos la mortalidad, disminuimos el riesgo de hospitalizaciones y vimos una mejoría clínica en el transcurso de la enfermedad. Ahora, en cuanto al perfil de seguridad, tenemos que tener en cuenta que el primer efecto adverso que nosotros encontramos con este fármaco por su mecanismo, que es un receptor no esteroideo, es un agonista del receptor mineralocorticoides no esteroideo, el principal efecto adverso que nosotros podemos encontrar es la hipercalemia. Sin embargo, este efecto no representó una tasa tan elevada de hospitalizaciones, complicaciones o mortalidad, que nos lleva a decir que
no podemos utilizar este fármaco. Adicional a esto, encontramos otros efectos adversos como la hipotensión, el deterioro renal o la suspensión terapéutica. Sin embargo, todos estos fueron de baja frecuencia, lo cual no limita el uso de este fármaco. Y finalmente, nuestro punto importante para esta plática es que, como ya les había comentado, va a ser un antagonista del receptor mineralocorticoides no esteroideo, lo cual nos va a llevar a una disminución de la inflamación, del estrés oxidativo y de la fibrosis, que nos va a llevar finalmente a un remodelado tanto cardíaco a nivel del miocito como del riñón a nivel de los podocitos. Es importante recordar que este fármaco va a tener una distribución de 1 a 1 tanto en riñón como en el corazón, lo cual nos va a ayudar a disminuir la fibrosis en estos órganos, dejando de ver cada patología como separado y viéndolo como un conjunto, binomio corazón-riñón, lo cual nos va a ayudar a disminuir la progresión de esta enfermedad. ¿Cómo podemos ver este impacto a la hora de la consulta, que es lo que realmente nos interesa para fines de esta plática? Pues primero es importante recordar que estas patologías van a estar asociadas a diabetes tipo 2 y se menciona el uso concomitante o sinérgico con los ISGLT2. Es muy importante porque al usar estos en sinergia nos van a disminuir la fibrosis, la progresión de la enfermedad, y el ISGLT2 nos va a disminuir el efecto adverso de la hipercalemia, lo cual nos va a dar un perfil de seguridad más tolerable para utilizar este fármaco. También es importante recordar que al ser un fármaco no esteroideo nos va a disminuir el riesgo de los efectos adversos endocrinos en los pacientes. Ahora, también nos encontramos con otras limitaciones actualmente, principalmente pues la accesibilidad, ¿no? La barrera en los sistemas de salud públicos por los costos que podría implicar utilizar este fármaco. Este estudio pues no tiene un seguimiento a largo plazo, la media del seguimiento fue de 32 meses, entonces todavía falta hacer un estudio más largo a nivel del tiempo. También falta la evidencia comparativa frente a los ARM clásicos o los esteroideos, y es importante tener en cuenta la vigilancia estrecha del potasio sérico, principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica. Y por último, pues necesitamos estudios con una población más amplia. Lo que me interesa es que se lleven a cabo de esta plática es que la finerenona sí representa una nueva alternativa terapéutica que nos va a ayudar a tratar no solamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca, con una FEBI preservada o ligeramente reducida, como ya lo habíamos visto en las ponencias de ayer, pues históricamente estos pacientes no se trataban porque no había tratamientos específicos para ellos. Hoy en día tenemos esta alternativa que es la finerenona. Al ser un antagonista no esteroideo, pues también podemos intervenir directamente en la inflamación y la fibrosis, que es el punto clave en la fisiopatología de estas enfermedades, y pues que va a ser clave para la progresión de la enfermedad. Por último, en la evidencia sólida, como el estudio FINEARTS, tenemos que se consolida la reducción de las hospitalizaciones derivadas de las exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca. Y por último, los estudios como FIGARO y FIDELITY nos van a respaldar una nefroprotección, tanto en el eje cardiorrenal, integral y sostenido. Lo que quiero que se lleven de esta plática es que aunque todavía este fármaco todavía está en estudios, se necesitan más estudios, tenemos riesgos como hipercalemias, realmente sí los estudios nos dicen que es óptimo utilizarlo en estos pacientes, que nos ayuda a disminuir las hospitalizaciones. Y como ya lo habían comentado en la ponencia de ayer, la FEBI reducida o ligeramente preservada o ligeramente reducida va a estar derivada de un proceso inflamatorio sistémico. Si atacamos la causa sistémica con este fármaco, podemos ayudar a la mejora de la enfermedad, de la clínica, disminución de la progresión de estas enfermedades y pues una mejor condición de vida para nuestro paciente. Muchas gracias.